El sol de la tarde caía suavemente sobre las fachadas encaladas de Nerja, pintando la ciudad con tonos dorados. Clara caminaba despacio por una calle empedrada que olía a jazmín. Había llegado esa misma mañana, arrastrando una maleta y una sensación difusa de que aquel viaje no era solo una pausa, sino una fuga. Su marido le había insistido: «Te vendrá bien desconectar unos días». Ella había asentido, como tantas veces. Vestida con un vestido beige de lino, el cabello recogido de forma elegante, Clara se sentía fuera de lugar entre tantos turistas jóvenes y risueños. Entró a una pequeña galería de arte, atraída por una escultura de hierro oxidado en la entrada. Dentro, el silencio la abrazó. Y fue allí donde la vio por primera vez. Una joven, de cabello castaño claro, desordenado con gracia, estaba sentada en un banco, observando un cuadro abstracto. Llevaba vaqueros cortos, una blusa blanca y sandalias polvorientas. No parecía una turista, sino alguien que buscaba algo más profundo. Clara se quedó mirándola unos segundos. La joven se giró y sonrió. «¿También te pierdes en los colores?», preguntó con una voz clara y cálida. «Más bien me escondo en ellos», respondió Clara, sorprendida por su propia sinceridad. Así comenzó todo. Se presentaron: Elena, de Barcelona, 27 años. Estaba viajando sola por el sur, descubriéndose, como dijo entre risas. A Clara no le pareció ridículo, sino valiente. Después de salir de la galería, caminaron por el paseo marítimo. Hablaron de arte, de libros, del mar. Tomaron café en una terraza antigua donde el camarero las saludó con familiaridad. Elena se reía mucho, pero en sus ojos había algo que no reía del todo. Clara lo notó, pero no preguntó. Durante los siguientes días, se vieron más. Coincidencias buscadas. Desayunos al sol, caminatas hasta calas escondidas, silencios compartidos frente al horizonte. A veces, no decían nada. Pero no hacía falta. «¿No te aburres de estar sola?», le preguntó Clara una tarde. «A veces sí. Pero peor es estar mal acompañada», dijo Elena, clavando los ojos en el mar. Clara pensó en su casa en Sevilla, en las comidas en silencio con su marido, en las rutinas que parecían envolverla como una red invisible. Elena representaba algo que no sabía que anhelaba: vida sin miedo, sin compromisos impuestos. La última noche, mientras caminaban de regreso al hotel, Clara recibió un mensaje de su esposo: «¿Todo bien? No has respondido en todo el día». Leyó el mensaje varias veces, sin contestar. Luego levantó la vista. Elena la miraba en silencio, con una expresión que era una mezcla de ternura y comprensión. «Tienes que volver, ¿verdad?», susurró Elena. Clara asintió. En la estación de autobuses, al día siguiente, se despidieron con un abrazo largo, cálido, pero contenido. Clara no dijo mucho. Solo una frase al oído: «Nos volveremos a ver». «Lo sé». El autobús se fue. Elena se quedó en el andén, con la brisa agitando su blusa y una sonrisa frágil, que se deshacía poco a poco. Pasaron 3 meses desde aquel adiós en la estación de Nerja. 3 meses de mensajes breves, audios tímidos y silencios que decían más que las palabras. Clara volvía una y otra vez a releer sus conversaciones con Elena. Unas veces sonreía. Otras, se quedaba mirando al techo en mitad de la noche, con el móvil aún en la mano. Vivía con una sensación de desorden suave. Cumplía con todo: trabajo, casa, cenas familiares. Pero dentro de ella algo se había movido. Ya no miraba a su marido igual. Ya no miraba a sí misma igual. Una tarde de abril, recibió un mensaje inesperado: «Estaré en Madrid el jueves. Conferencia de diseño. Café». Clara no respondió de inmediato. Leyó el mensaje, lo cerró, lo volvió a abrir. Finalmente escribió: «Dime hora y lugar». Se encontraron en una pequeña cafetería en Malasaña, con luz cálida y olor a café recién molido.
Elena llevaba un vestido azul y el pelo suelto, revuelto por el viento madrileño. Clara, impecable como siempre, pero con un leve temblor en las manos al colocar la taza sobre el platillo. Pareces más seria, dijo Elena con una sonrisa. Y tú, más real. Rieron, y la tensión se alivió, por un momento. Hablaron de todo y de nada. De la conferencia, de libros, del caos de Madrid. Pero había algo contenido en el aire, como una nota musical que no termina de sonar. Las miradas eran largas, los silencios más largos aún. Clara evitaba tocarle la mano, aunque sus dedos, por segundos, parecían buscar ese roce que no se daba. A veces pienso que estoy imaginando todo esto, dijo Clara, mirando su taza. ¿Y si no lo estás? Preguntó Elena, sin apartar la vista de ella. Salieron a caminar por las callejuelas del centro. La ciudad vibraba con su bullicio de primavera, parejas riendo, luces de escaparates, músicos callejeros tocando boleros antiguos. Se detuvieron frente a uno que cantaba contigo en la distancia. Elena se quedó escuchando. Clara la observó de perfil. En ese instante, la joven pareció más lejana que nunca. Tú puedes vivir como quieras, murmuró Clara. Yo tengo una vida armada. Un esposo. Hijos. Un hombre que cuidar. ¿Y qué te cuida a ti, Clara? La pregunta quedó suspendida. Ninguna la contestó. Más tarde, subieron a un taxi. Clara debía volver al hotel donde se hospedaba su familia por un evento. Elena, al apartamento que había alquilado por unos días. El trayecto fue silencioso. Solo se oía la radio del conductor y el leve crujido del cuero en los asientos. Cuando se detuvieron en el primer destino, Clara no se movió. No sé qué es esto, susurró, sin mirarla. La vida no espera a que lo sepas, respondió Elena. La vida solo pasa. Clara bajó sin decir adiós. Caminó hacia la entrada del hotel, pero se detuvo al ver su reflejo en la puerta de cristal. Sus ojos, siempre contenidos, brillaban. Y luego, las lágrimas cayeron, silenciosas, por primera vez en mucho tiempo. El taxi con Elena se perdió entre las luces de Madrid. La casa rural estaba escondida entre los bosques de los Pirineos catalanes, envuelta en silencio y en niebla matutina. No era un lugar elegido al azar, o al menos, ninguna de las dos quiso llamarlo así. Clara había llegado primero. El aire frío le rozó la piel al bajar del coche. Llevaba un abrigo gris claro y bufanda de lana. Parecía más frágil que nunca, pero su mirada estaba serena. Sabía que Elena vendría. No porque lo hubieran planeado, sino porque ambas entendían que aquello, lo que había entre ellas, merecía ese último intento. Elena apareció esa misma tarde. Con su mochila al hombro, el rostro cansado por el viaje, pero con los ojos encendidos. No hablaron mucho al reencontrarse. Solo una sonrisa, leve, honesta. Durante los primeros días, caminaron por senderos cubiertos de hojas secas, se sentaban al borde de un riachuelo, compartían silencios junto a la chimenea. Todo parecía suspendido, como si el tiempo fuera más lento ahí arriba. Una noche, mientras cenaban bajo las estrellas, Elena rompió el hilo invisible. Estoy enamorada de ti, Clara. Lo estoy desde Nerja. Clara bajó la mirada. Tardó en responder. En sus ojos no había sorpresa, solo dolor. No sé qué hacer con esto, susurró. Nunca supe cómo vivir algo así. No tienes que saberlo. Solo sentirlo. Clara se acercó, sin hablar, y tomó la mano de Elena. Por primera vez. Sus dedos se entrelazaron con lentitud, con una ternura silenciosa que decía mucho más que cualquier palabra. Elena cerró los ojos. No lloró, pero tembló. Pasaron así 2 días más. Cuidándose. Mirándose. Tocándose solo en lo justo. Una caricia en la espalda, un roce al pasar la taza de té, una mirada que lo decía todo. No eran amantes. Eran 2 almas buscando un lugar que no existía en su mundo real. Pero el tiempo,
siempre cruel, empezó a empujar a Clara de nuevo hacia abajo. Su móvil vibraba más seguido. Su esposo preguntaba cuándo volvería. Su hija le enviaba fotos de la comida del domingo. Su vida reclamaba su lugar. En la última mañana, Clara se levantó temprano. Empacó despacio. No despertó a Elena. Sobre la mesa de madera, junto a la ventana que daba a las montañas, dejó una carta doblada. Dentro, escrita con su letra firme y elegante. Siempre seré esa que no se quedó contigo, pero también la que recordarás cada vez que cierres los ojos. Cuando Elena despertó, Clara ya no estaba. Salió a la terraza con una taza de café caliente, envuelta en una manta gruesa. El sol apenas comenzaba a romper la neblina. Leyó la carta. No dijo nada. Solo miró el horizonte, con los ojos perdidos y el alma en pausa. Un pájaro cruzó el cielo. El silencio volvió. Pero dentro de Elena, algo seguía ardiendo. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.